¿Recuerdan qué día se entrega? Domingo 29. Este domingo, ¿no? Sí. Ya, faltan pocos días. No, ¿cómo vas tú, Jesús? Bien, profe, bien, ya llegué a las 10 páginas. Creo que Ajá, ese va a ser el límite. Ya me faltan como unas, dos paráfrasis de mis participantes y termino. perfecto, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Y cómo van? A ver, Sandra, ¿cómo van ustedes? Más o menos. Ahorita está en borrador, entonces nada más hay que ordenarlo un poquito y agregarle otro cachito. En Ok, el hallazgo 3 aún no vamos muy avanzados, pero en los otros dos vamos bien, creo. qué bueno, Sandra. ¿Fer? Sí, profe, yo hasta el momento tengo 6 páginas, pero no he tenido el tiempo suficiente para continuar escribiendo, pero sí, todavía como que van a la mitad, entonces sí quiero poder sacarle más contenido todavía. Dale, gracias, Fer. ¿Ale? ¿Ale? No, no te oímos. No, no te oímos. Ha de estar mal tu micrófono. No, no sé. Eh, bueno, a ver, Sandra Martínez, ¿cómo van ustedes? Sí, profe. Igual vamos bien avanzando poco a poco. Y estábamos, bueno, con Flor estábamos platicando de que Ajá, los conceptos que tenemos en nuestro marco teórico, pues están bien. qué Entonces sí bueno. nos sirven de muchísimo. Sí les han servido. Sí, Ajá. Ah, muy bien. ¿Y ya van terminando? ¿Tú y Flor, Sandra? mm, casi, profe. ¿Cuánto llevan? ¿O en qué hallazgo van? Vamos en el 2, tenemos 6 páginas más o menos. Ah, Entonces, ok. es que a veces avanzamos y nos regresamos al primero porque vemos como ideas que decimos, este podría estar en el primero y Eh, vamos al primero otra vez y ya ajá. nos regresamos al segundo. Ah. ¿Y Entonces, ha sido fácil así trabajar en equipo? pues a veces los tiempos no coincidimos, entonces una avanza y la otra como que revisa y hace correcciones y ya la otra, si yo no puedo, por eso Sandra avanza y ya yo reviso después. Y normalmente nos reunimos en las noches, como a las 7, y Ajá, ya como que vemos como las modificaciones que hicimos y ya dejamos ideas también en el documento, porque tenemos un documento compartido. ajá, sí. Entonces dejamos nuestras ideas y ya vemos, no, pues sí, ¿no? Y ya hacemos correcciones quizá de redacción. Más Sandra es la que hace las correcciones de redacción. Entonces, pues no se nos ha hecho tan complicado, tan pesado trabajar juntas. Sí. La Y verdad sí me gusta. es una buena estrategia esa, ¿no? De una avanza y la otra revisa y agrega y luego pues al revés, ¿no? Sí. Buena estrategia. Y ayuda mucho ahora ya poder tener los documentos compartidos, eso no, antes no se podía. Gracias, Flor. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Viani, ¿has podido recuperarte un poco, Viani? Viani, no está Viani, ¿no? Dolores, 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 ¿no estás por ahí? No están. Mm,
Stephanie, Sí, profa. hola, ¿cómo Eh, van ustedes? pues no muy bien, sinceramente. ¿Por qué? Llevamos uno completo, el segundo todavía estamos trabajando en él, pero el tercero, que para acabarle es el primero, o sea, en el orden, ese sí, de plano no hemos podido avanzarle mucho porque no sabemos cómo abordarlo. Nunca lo consideramos en nuestro marco teórico, jamás pensamos que lo íbamos a abordar y ahorita que estamos ahí no sabemos cómo hacerle. Sabemos, como tenemos la idea de qué queremos decir, pero no tenemos autores que lo respalden. Entonces, ah, ese es el que, ¿De como que qué? no. ¿Cuál fue su primer hallazgo? El primer hallazgo es sobre la perspectiva del español en otros países. Es el aprendizaje del español en otros países no es un aspecto relevante para la superación académica. Sin embargo, para los interesados en aprenderlo, Oaxaca es una opción promovida por las instituciones extranjeras. Ah, ya, ajá. Y, Sí, a lo mejor ahí pues no va a ser como, o sea, en cuanto a conceptos, a lo mejor lo que pueden ustedes aportar en marco teórico es más evidencia, ¿no? De cómo se promueve Oaxaca en el extranjero, comentar a lo mejor de ciertas universidades que contemplan a Oaxaca como una opción, ¿no? ajá. Ajá. Y nada más, pues documentarlo con eso. Ah, bueno, ok. Ajá. Ajá. Y a lo mejor podría también ser, podrían ustedes hablar o documentar con respecto a esto de que es considerado patrimonio de la humanidad, toda su riqueza cultural y todo eso como para respaldar, pues, eh, lo atractivo que resulta Oaxaca, Sí, sí, sobre todo culturalmente, sí, ya. Creo que ¿no? así como ya lo dijo, ya. ¿Me Ya. vuelves a decir cómo decía el hallazgo? El aprendizaje del español en otros países no es un aspecto relevante para la superación académica. Sin embargo, para los interesados en aprenderlo, Oaxaca es una opción promovida por las instituciones extranjeras. Ajá, sí. Entonces esa segunda parte de que es promovida por las instituciones se puede documentar tanto con evidencia de universidades que promuevan a Oaxaca, como también evidencias de lo que se considera Oaxaca culturalmente, ¿no? Ahora, en cuanto a la primera parte de ustedes, que es de que el español no es promovido, ahí también habría que buscar algo o sea, donde se hable precisamente de cuáles son los idiomas que se consideran, ¿no? Que ya saben que es el inglés, el chino y no sé qué, ¿no? Que se promueven más, ¿no? Y el español como qué lugar ocupa y cuál es su importancia, etcétera. ¿Sí? Sí, sí, Para profe. poder documentar que por esa razón pues no es como el más promovido, pero como documentar un poquito más en cuanto a en qué situación tiene el español con respecto a otros idiomas, desde el punto de vista sobre todo socioeconómico, ¿no? Porque finalmente es lo que fomenta que se impulse un lenguaje o no, pues es lo socioeconómico. Ok, sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, Entonces, gracias, profe. digo, no va a ser difícil de encontrar esa información, pues es como fácil de encontrar, ¿no? Y ya con eso lo Ujú. van documentando. Ujú. Muy bien. ¿Quién más? No se me escondan. A ver, acá dice Ale que ya lleva 9 páginas y ya está en el tercer hallazgo. Muy bien, perfecto. Vale, ya estuvo. Bueno, ya ni ahorita nos comenta. Y Dolores, ok. Dolores dice que también lleva un buen avance. Edwin, ¿cómo van ustedes? Sí, profe. Eh, Espéreme. Ahí está en Juquila también y Profe, ya Brígida. vamos avanzando un poquito. Ajá. ¿Cuántos hallazgos llevan? Vamos a empezar el segundo porque es que ya lo habíamos empezado,
pero como que no nos gustó cómo quedó, como que no tenía mucho sentido cómo lo habíamos desarrollado. Entonces volvimos a empezar, pero el primero ya lo tenemos. ¿Y cómo se están coordinando para trabajar? Estamos trabajando por Google Docs, por documento compartido. Ajá. Sí. ¿Y, y qué aporta cada quien o cómo le hacen? Es que hacemos videollamada y ya, Ajá. por ejemplo, a veces yo comparto la pantalla. Es que Juquila a veces tiene problemas, entonces ella nada más como que nos va diciendo, ya nosotros vamos anotando, o cuando no tenemos tiempo juntos, pues cada quien va poniendo y ya corregimos. Ajá. Bueno, sí tienen que apurarse esta semana. Ojalá logren terminar todo de aquí al domingo. Ok. ¿Quién más? Carla y Adriana, ¿cómo van ustedes? Pues ayer estuvimos avanzando, pero la verdad es que nos confundimos mucho, entonces volvimos a empezar y ahorita pues no llevamos mucho, casi nada. Apenas estamos buscando como más información porque sí nos habíamos enredado un poco. Como Adriana no había entrado a la clase pasada, entonces le expliqué por partes, pero igual nos enredamos y tuvimos que buscar otra vez el ejemplo, pero pues apenas vamos a volver a iniciar con el primer hallazgo. ¿Qué cosa fue lo que les causó confusión? En realidad fue cómo empezar, porque no sabíamos cómo iniciar la primera parte, como qué palabras claves o algo así. Pues realmente no sabíamos como qué es lo que teníamos que agregar exactamente. Ok, pero ya quedó claro. Sí, de hecho ahorita ya vamos a empezar y ya pues ojalá que terminemos hoy por lo menos uno. Sí, sí, pues sí, ojalá y puedan avanzar. Porque también como la compañera Adriana no, bueno, le he mandado mensajes, pero a veces no coincidimos con tiempos, entonces también es lo que pasa a veces. Sí, sí, eso es lo complicado de trabajar en equipo, que también hay que llegar a acuerdos, ¿no? Sí, Bueno, Esme y Pau, ¿no están? ¿Esme? No, ¿verdad? No está ninguna de las dos. A lo mejor están trabajando. Ok. ¿Anel y Carlos? Ahí estás, Anel. No. Bueno. ¿Alguien más que quiera comentar algo o alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Sí, sí, Carlos. Yo tengo un problema en el segundo hallazgo en cuanto a buscar actores relacionados con ese punto. Como no tengo, en el marco teórico no lo tengo, entonces ahí es donde se me complica. Y empezar a adaptar con ¿Cuál mi es tu propio segundo trabajo. hallazgo? ¿Cuál es tu segundo hallazgo? Mi segundo hallazgo es desde la opinión de los participantes, los estudiantes que sufren acoso escolar dentro de la FIC han podido llevar a cabo una trayectoria escolar normal. Lo voy a escribir en el chat. No, no, ya te entendí. Ajá, Ok. ajá. Ese es el problema con el segundo punto. Han podido lograr llevar, o sea, no ha afectado mucho, digamos, el acoso escolar dentro, Ajá. en su trayectoria académica, ¿no? Sí. Ajá. Creo que tiene que ver mucho con la edad de los participantes. O sea, que ya en la universidad ya es otra cosa, ya lo social, etcétera, ya no es tan determinante como lo puede ser en la secundaria, ¿no? Y logramos separar, digamos, bueno, la- logramos
separar las áreas y podemos trabajar académicamente sin que afecte tanto nuestro contexto social. Y también, pues lo que tú habías encontrado es que en la FIC, pues realmente no hay mucho acoso sexual, perdón, mucho acoso escolar, ¿no? O es Sí, mínimo, el o es problema. mínimo. Ujú. Entonces también eso Sí. tiene que ver que en realidad pues ya no es un acoso fuerte o Porque en el primer punto sí grave. encontré autores, por ejemplo, que definían el acoso escolar, ¿no? Ahí sí fue donde más encontré. Pero en el segundo punto, ahí sí donde ya me atoré y ya no sé. Ajá. Yo pienso que ahí tendrías que buscar más sobre la personalidad, digamos, o las de los estudiantes ya universitarios, ¿no? En cuanto a cómo se define o sea, en cuanto a si ya está definida más su personalidad, la seguridad en sí mismos, etcétera, después de los 18 años o ya cuando están en la universidad, ¿no? Y con eso pues argumentar que esa podría ser una de las razones por las que el acoso ya no es tan determinante. Y también lo que se podría, ahí también podrías hablar es de los distintos niveles de acoso, ¿no? O sea, porque el acoso que existe en la facultad es mínimo. Entonces, ahí también podrías como hablar un poquito sobre los distintos niveles de acoso que existen y documentar que es mínimo realmente el que existe en la facultad y que eso permite que se puedan desarrollar de manera más armónica, digamos, los estudiantes. ¿Sí, Carlos? Sí. Ok, entonces vas a buscar niveles de acoso, o sea, para poder determinar qué cosa es mínimo y qué cosa es máximo en cuanto a acoso, ¿no? Y poder ahí poder documentar que tú estás diciendo que es mínimo lo que sucede en la facultad, ¿sí? Y lo otro es investigar un poquito como las diferencias que hay entre un adolescente y un adolescente de 13, 15 años y ya un joven de más de 20 o de 18, 20 años, ¿no? En cuanto a cómo construye sobre todo su identidad la seguridad en sí mismo o cómo el aspecto social influye de manera diferente a chicos de 12, 13 años que a chicos de 20. Y ese es otro argumento que puedes ocupar para demostrar que, Por ejemplo, en mi marco teórico, perdón, tengo varios autores que hablan sobre la exclusión social, casi sobre el aislamiento y todo eso. Tal vez lo pueda agregar de una parte en el segundo hallazgo. Sí, pues siempre hay como trucos, ¿no? Para poder colocar ciertas citas que a lo mejor no son precisamente de lo que estás hablando o no es el punto central de lo que estás hablando, pero se relacionan y entonces aprovechas para hacer una cita con respecto de lo que tienes, ¿no? Pero para documentar estos dos puntos de los que estamos hablando, yo te recomendaría que buscaras eso, los dos, lo que acabamos de comentar. ¿Sí, Carlos? Sí, sí. Bueno, ok. ¿Alguien más? Oye, profe, bien. Igual, pues ya le avancé a esta parte de las conclusiones. Bueno, este tema que estamos haciendo. Y sí tuve que buscar un poquito más acerca de ¿cómo se dice? Bueno, es que yo ya tenía mi marco teórico sobre motivación y sobre educación, la educación y la lectura, pero he tenido problemas en uno de mis hallazgos, en uno de mis puntos, porque yo menciono acerca de pues esta falta de, de educación, pero en el hogar, ¿no? Sobre la lectura. Y eso no lo menciona en mi marco teórico, entonces también había buscado un poco más de eso, ¿no? O sea, de educación de lectura fuera del aula, más que nada en el hogar. El fomento de la lectura en el contexto familiar, digamos, ¿no? Sí, porque en mi marco teórico es pura educación de la escuela, pues,
que eso pensé yo que iba a ser más el Ajá. tema central cuando la hice, pero pues sí, Sí. ahorita estoy agregando esa parte, ¿no? De Ok. buscar otros autores que mencionen en el contexto familiar, pues. Ok. Ujú. Sí, ese es el capítulo de discusión lo que estamos haciendo, Diani. Ah, sí, perdón. Sí, estaba Ajá, el capítulo de discusión, pero discusión. entonces ya estás avanzando en el capítulo. Sí, en el capítulo de discusión nada más es ese punto, pues porque ya los demás, esos sí los tengo en mi marco teórico. Ok, Ujú. muy bien. Sí. Gracias, Diani. Ok. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda o pregunta, pues nada más tener muy en cuenta que el domingo tenemos que entregar este capítulo, entonces ya los días ahora sí están contados, hoy es martes, les quedan como 5 días, ¿no? Para el domingo entregarlo. Ok, pues les voy a explicar ahorita cómo vamos a terminar este capítulo, lo que es la conclusión del capítulo, ¿sí? Bueno, les voy a proyectar un ejemplo porque creo que es la mejor manera de mostrárselos. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, por favor. Va. Ok, ¿quién quiere leerlo? Yo. Ah, Flor, muy bien. Ok, normalmente las conclusiones de los capítulos, digo, dentro de todos los textos académicos, no debemos de ponerle conclusión, ¿sí? Porque se supone que siempre, o sea, tampoco la introducción cuando es un texto, porque se supone que tanto la introducción como la conclusión, o sea, la introducción siempre va a ser como la manera en que se empiece un texto y la conclusión la manera en que se termina un texto, ¿no? Entonces, el ponerle como los nombres se considera como reiterativo y entonces lo que se recomienda dentro de la redacción académica es que nunca se coloque el término introducción o el término conclusión, ¿no? Pero en este caso, como estamos desarrollando varios hallazgos y cada uno tiene su subtítulo, pues vamos a colocar el título también de conclusión, ¿sí? Vamos a colocarlo al final de de nuestro capítulo, pues porque sobre todo, porque como es una tesis y como ya les dije, ¿no? Quienes vayan a leer la tesis no la van a leer toda, sino que van a irse como a partes muy estratégicas de hecho, hasta digo, si en algún momento les tocara como defender su tesis con sinodales, pues los mismos sinodales van a hacer eso, porque muchas veces no da tiempo de leer toda la tesis. Entonces, les decía yo que el capítulo de discusión es uno de los más importantes porque es normalmente el que se lee, pero para los que tienen menos tiempo de lectura, pues no leen todo el capítulo de discusión, solamente leen esta parte de conclusión del capítulo de discusión. Y también nosotros cuando más adelante si queremos seguir haciendo investigación o hacer más trabajos de este tipo, pues igual para poder saber si una tesis me va a servir o necesito leerla más a detalle, pues una buena estrategia es irse también precisamente a esta parte de conclusión del capítulo de discusión, porque ahí va a estar todo concentrado, no todo lo que encontró, digamos, o lo que aporta, digamos, la tesis, ahí va a estar, más que en el de conclusiones, porque bueno, ya la próxima clase, el jueves, vamos a iniciar ya el capítulo de conclusiones, que es el último capítulo de la tesis. Y pues se van a dar cuenta que hay más información aquí en la conclusión del capítulo de discusión que en realidad de la que hay en el capítulo que se llama conclusiones, ¿no? Bueno, entonces acá está separado por colores, igual como lo hemos hecho para ir determinando cómo vamos a ir avanzando en esta conclusión, ¿sí? Normalmente la conclusión les va a quedar, puede ser desde una página hasta 3 páginas, más o menos, considerando que tienen como 6, 7, 8, 9, no sé, las que tengan del desarrollo de todos sus hallazgos, pues ya la conclusión sería de manera más resumida, ¿no? Entonces tendría que ser como 1 o 2 páginas, máximo 3, por ahí, ¿sí? Muy bien, ahora sí, Flor, puedes empezar a leer lo gris, porfa. Conclusión del capítulo de discusión. El desarrollo y discusión de mis 4 hallazgos en este capítulo me dejó un panorama más claro y me condujo a obtener respuestas a mis interrogantes a través de la vinculación de todos los componentes, las voces de mis participantes, mi marco teórico y contextual
y mis observaciones, análisis y opiniones propias. Gracias a la discusión de estos hallazgos pude establecer pequeñas conclusiones que me dedicaré a explicar y reportar en este apartado, con el cual pretendo llegar a una respuesta final. Gracias, Flor. Carla, ¿qué está haciendo aquí quien redactó esta conclusión? ¿Qué está haciendo en el párrafo que está en gris? Carla. Sí, profe. Pues como comentando lo que se hizo al principio en todos los hallazgos, es básicamente como un resumen de todo lo que se concluyó. Ajá, pero en la parte, todo va a ser un resumen, ¿no? Toda la conclusión. Pero en la parte gris, ¿por qué se caracteriza? Porque pues se menciona lo de la que condujo al obtener la respuesta de su pregunta de investigación, que se tomó en cuenta también el marco teórico. Pues básicamente siento yo que pues menciona sobre cómo fue el proceso a encontrar la respuesta a su pregunta y básicamente sobre cómo desarrolló la conclusión de sus hallazgos. Ok, gracias, Carla. ¿Alguien más que pueda explicarlo? ¿Qué estamos haciendo en la parte gris? Lo que hemos hecho en otros capítulos, que es recapitular lo que se ha hecho previamente. Así es, exactamente, ¿no? El desarrollo que llevamos hasta ahí de este capítulo de discusión, ¿no? ¿Y qué más, Sandra? Yo, profe. Ah, sí, la otra Sandra. Creo que igual también redacta qué fue lo que ocupó, qué es lo que le ayudó para poder desarrollar sus hallazgos, ¿no? Porque pues menciona marco teórico, sus participantes, todos los componentes. Ok, sí. Y damos paso, ¿verdad? Explicamos lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? En los últimos 2 renglones, ¿no? Dice, pude establecer pequeñas conclusiones que me dedicaré a explicar y reportar en este apartado, ¿no? Entonces, así empezamos nuestra conclusión, resumiendo lo que acabamos de hacer en cuanto al desarrollo de nuestros hallazgos y luego dando pie a lo que vamos a hacer ahorita, que es concluir el capítulo, ¿no? Ok, ¿quién me quiere leer la parte azul? Yo, profe. Gracias, Britney. Yo, profe, bien. En primer lugar, ¿Hay quién? ¿Stephanie? no, Britney. Britney, ok. En primer lugar, pude darme cuenta de que en la enseñanza de idiomas siempre se han de buscar varias estrategias que ayuden a captar la atención de los estudiantes y que ayuden a hacer de la enseñanza-aprendizaje un proceso interesante y ameno. Pude darme cuenta también de que los juegos didácticos y dinámicas de interacción han sido estrategias educativas con gran nivel de aceptación entre la comunidad estudiantil. Sin embargo, a pesar de que los juegos son mayormente aceptados, su nivel de aceptación no es el mismo en todos los contextos y una variable importante que determina su aceptación es la edad de los participantes. Los adultos no se ven igual de motivados ante una dinámica o juego como lo harían los adolescentes y los niños porque han desarrollado más filtros sociales. Son más conscientes de sí mismos en un contexto social y ya no están tan habituados al movimiento físico. Gracias, Britney. ¿De qué está hablando en este párrafo? Puedo encontrar, ¿no? Con su trabajo, ¿no? Con la exhibición de datos. Perdón, Jesús. Que de lo que pudo encontrar, de lo que pudo, con la exhibición de datos, una de las primeras cosas que pudo encontrar es esto, ¿no? Lo que mencionan en todo en azul. Ajá, sí, sí. Y acá lo que va a hacer ella es separar
en cada párrafo cada uno de sus hallazgos, ¿sí? Entonces, acuérdense, ustedes ya en este capítulo de discusión ya desarrollaron su hallazgo y de hecho ya hicieron una conclusión de cada hallazgo, ¿no? Así lo hiciste, ¿no, Jesús? Al final de tu hallazgo hiciste una conclusión, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí, Ok. sí. Nada más que a veces esa conclusión pues es de 2, 3 párrafos. Entonces, es como ir otra vez filtrando y filtrando para hacer como un concentrado cada vez más potente, digamos, de nuestros descubrimientos o de nuestras aportaciones, ¿no? Al desarrollar el hallazgo, hicimos todo el desarrollo del hallazgo y terminamos con una conclusión, y a veces la conclusión de ese hallazgo, pues les digo, fue de 2, 3 párrafos, ¿no? En los que concluimos el hallazgo. Ahora, lo único que tenemos que hacer para esta parte de conclusiones es irnos a leer precisamente esa conclusión de nuestro hallazgo y eso que escribimos en 2 o 3 párrafos, volverlo a redactar, o sea, nada más lo más importante en un solo párrafo, ¿no? Para precisamente hacer como más, lograr hacer una concentración mayor, digamos, de la información y de nuestras aportaciones. ¿Ok? Entonces aquí está simplemente hablando de su primer hallazgo, ¿no? Que tiene que ver con qué tema sería aquí. ¿Cuál sería el tema? Estrategias, ¿no? Estrategias, ¿no? Ah, como de las estrategias, ¿no? De las distintas estrategias en la enseñanza de idiomas. De algo así tuvo que ser su primer hallazgo para que sea como su concentrado, ¿no? En cuanto a lo que descubrió de las estrategias. Gracias, Jesús. ¿Quién quiere leer la parte en verde? Yo, Cintia. Bien, Cintia. Para continuar, comprobé que mis participantes prefieren que se les enseñe una L2 haciendo uso de esta lengua en clase y no de la lengua madre. Sin embargo, para que este proceso se lleve a cabo, es de suma importancia que el docente predique con el ejemplo y priorice la lengua meta. El problema de utilizar la L1 durante este proceso sería la dependencia de que se puede generar en caso de utilizarla todo el tiempo. Si el objetivo es aprender una segunda lengua, lo mejor será dejar de lado poco a poco la lengua madre. Aunque esto es un proceso en el que hay que priorizar la participación y la seguridad de los estudiantes al expresarse, por lo que el uso del translenguaje es también una estrategia muy válida, siempre y cuando dentro del salón se fomente un mayor uso de la L2, que es objeto de aprendizaje en todas las circunstancias que esto sea posible. Gracias, Cintia. ¿Cuál sería el tema de este segundo párrafo? Bueno, de este párrafo en verde. ¿Quién me dice? ¿O cuál creen que haya sido su segundo hallazgo que la lleva a estas conclusiones? El uso de la L2 en el aula, ¿no? Así es, ajá, sí. De hecho, esta estudiante, cuando inició su tesis, venía muy decidida a esa creencia de que debe de haber una inmersión total y que no se debe de permitir palabras en español dentro del contexto de la clase, y, o sea, y venía muy hecha a esa idea, ¿no? Con el paso de su investigación, ella se empezó a dar cuenta de que no siempre podía ser de esa manera, ¿no? Y que también el translenguaje, por ejemplo, podía ayudar en ciertos contextos, sobre todo que tuvieran seguridad los estudiantes y permitirles expresarse, etcétera, ¿no? Y poco a poco fue cambiando su percepción, aunque si se dan cuenta, de todos modos, termina su tesis y sigue ella considerando que es como muy importante, ¿no? Que se fomente el uso de la L2 dentro del salón de clase, ¿sí? Y pues esa es, digamos, que en este segundo hallazgo es donde a lo mejor ella contesta más su pregunta de investigación, que venía en ese sentido, de qué tanta tenía que utilizarse la L1, digamos, dentro del salón de clase. Muy bien. ¿Quién quiere leerlo amarillo? Yo, profa. Ah, ahora sí, Stephanie. Sí. Así también descubrí que la inclusión educativa es un tema fundamental, por lo cual hacer sentir a los estudiantes como parte de un grupo los motiva a querer aprender más, a estudiar por su cuenta, a poner atención. Noté que la inclusión es un tema de suma importancia porque, aunque todos los estudiantes tienen diversos estilos de aprendizaje, se les puede hacer sentir igual de importantes a unos y otros.
lo que les ayudará a avanzar, pero sobre todo a no frustrarse ni estancarse en un solo lugar. Gracias, Stephanie. Entonces, ¿cuál sería el tema entonces aquí? Lalo, si estás ahí, ¿cuál sería el tema? Lalo. Lo que veo es que nada más se conectan y Sí, luego sí, se van a desayunar. Ahí está No, Lalo. ¿Cuál es el tema? la traducción. La traducción. No, hombre, ni estamos en eso. No, Lalo, es la inclusión. Estamos en el amarillo apenas. Es la inclusión, ¿no? Entonces, acá es lo que les digo, esta fue como otro hallazgo que ella tuvo, que no estaba a lo mejor en un principio relacionado con su tema de investigación, en donde ella quería como comprobar que se tenía que utilizar la L2 para lograr el aprendizaje de un idioma, pero entonces luego se dio cuenta, como les digo, que si se propiciaba ese tipo de estrategias de manera, o sea, pues no sé, muy forzosa, lo que podía suceder es que muchos no participaran, ¿no? Y entonces que tenía también que haber como cierta libertad, digamos, en cuanto a la expresión y en cuanto a poder utilizar otros recursos lingüísticos, ¿no? Que es lo que propone el translenguaje. Entonces, pues, entonces como que se da cuenta de la importancia de la inclusión y entonces esto es uno de sus hallazgos, ¿no? Y esta es como su conclusión en cuanto a que sí es importante la inclusión dentro del salón de clases y la participación, ¿no? Ok, por último, ¿quién quiere leer lo gris? Yo, profe, bien. Diani, gracias. Por último, argumenté que la traducción mecánica no es una herramienta didáctica indispensable en el salón de clases. Es claro que en ciertas ocasiones hay personas que se especializan en ella, pero no es prioridad cuando se está aprendiendo una L2 para comunicarse. La traducción mecánica puede generar ciertos inconvenientes, pues hay palabras o expresiones que no pueden ser traducidas en la misma forma o con el mismo sentido de un idioma a otro, lo que puede generar más confusión que aprendizaje. Descubrí que una de las mejores opciones para evitar la traducción constante es buscar que los estudiantes tengan una adquisición continua de los idiomas que están aprendiendo. Por ello, es importante que se les motive para que los practiquen en casa y, de ser posible, que lleguen a tener una experiencia de inmersión total o parcial en los contextos lingüísticos meta. Gracias, Vianney. ¿Cuál sería el tema aquí? ¿O de qué se trataría ese hallazgo? Traducción mecánica, broja, ¿no? Ah, perdón, Jesús. Sí, la traducción mecánica, ¿no? Que menciona. Sí, de lo de la traducción, ¿no? Y acá precisamente, o sea, para que también, digo, nos queda de ejemplo de que la investigación siempre va a ser subjetiva, ¿no? Y siempre va a ser dependiendo del contexto. Por ejemplo, Jesús en su tesis, pues está al contrario, él está proponiendo la traducción como una estrategia didáctica, ¿no? Pero siempre por eso sirve mucho hasta la biografía de las personas. Por ejemplo, en el caso de ella sufrió mucho en la secundaria porque todos los maestros la ponían a traducir textos, o sea, en lugar de dar clase, les decían, ok, tienes que traducir este texto y mañana este y pasado el otro, ¿no? Y pues ella no le encontraba ningún sentido a esa traducción que se hacía y que pues nadie revisaba ni nada más, era como una manera de dejar actividades, ¿no? De ir traduciendo textos. Entonces, por eso, pues ella trae esta dinámica como en contra de la traducción, ¿no? En contra, sobre todo, pues de esta traducción sin ninguna reflexión, no nada más una traducción mecánica, suponiendo que siempre va a existir como un otro vocablo por el que puedes traducir cada palabra, lo cual pues no es cierto, ¿no? Entonces, igual desde el principio de su investigación, ella estaba como muy en contra de la traducción, y pues a esta conclusión al final llegó, ¿no? O sea, se da cuenta de que en algunos contextos sí se necesita la traducción, pero pues sigue ella defendiendo que cuando se trata de que, cuando la prioridad es comunicarse, pues no tendría que haber tanta traducción, ¿no? Y de hecho, pues ya plantea hasta como opciones para en lugar de esa estrategia de traducción, pues
plantea esto de que si existe más inmersión, pues luego no va a ser necesaria la traducción. Muy bien. Ok, y ya, entonces se fijan, acá está desarrollando sus 4 hallazgos, o sea, está concluyendo con cada uno de sus hallazgos, ¿no? Primero es el párrafo de introducción a esta conclusión, y luego está su primer hallazgo en azul, su segundo hallazgo en verde, el tercer hallazgo en amarillo, y el cuarto hallazgo, porque ya manejó 4 hallazgos, en gris. ¿Ok? Y ahora sí, empieza la conclusión, ¿no? Ya el final de esta parte. ¿Quién quiere leerlo? Me aviento el primer párrafo, por favor. Gracias. Así es como desarrollé mi tema de investigación en el capítulo de discusión y me resultó interesante cómo cada uno de esos hallazgos surgió de mi tema inicial de investigación, el cual emergió en mi inquietud por conocer la importancia de la lengua madre durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma. Pude darme cuenta de que cada uno de estos temas sí tiene relación con la lengua madre y que siempre habrá diversos factores externos que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue interesante cómo diversas experiencias y puntos de vista nos pueden ayudar a mejorar como futuros profesores de lenguas para que nuestros estudiantes no tengan las mismas dificultades que nosotros. Ok. ¿Hasta ahí qué está haciendo? Tú mismo, Jesús, ¿qué está haciendo en este párrafo? Pues retomando sus hallazgos, ¿no, profe? Mencionando que fueron, bueno, que surgen de la pregunta inicial, ¿no? Que es su pregunta de investigación y pues hace como una reflexión personal de que puede Ajá, mejorar ella para evitar que sus alumnos vivan lo que hemos vivido nosotros, ¿no? sí. Y es como una reflexión también como general, ¿no? De General, todo. sí, general. Ok, de lo que me doy cuenta es que todos mis hallazgos pues están relacionados con la lengua meta, ¿no? Y me doy cuenta de que pues existen muchos factores y que, no sé, o sea, y cómo podemos aprender de las diversas experiencias de sus participantes, ¿no? Y cómo todo eso te construye para ser mejor profesor, ¿no? Entonces es como una reflexión, digamos, ya que desarrollamos las 4 conclusiones de cada hallazgo, pues una reflexión general. Y la última que, es más, sin leerlo, ya por experiencia, ¿de qué se trata este último párrafo? Hacer el vínculo para el siguiente, ¿no? Exacto, sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Ya el último párrafo siempre es así como recapitular y el vínculo para el siguiente. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Gracias, Sandra. Así pues, una vez que he analizado y discutido mis hallazgos de la presente investigación, llega el momento de desarrollar el último capítulo de mi proyecto de investigación, que es el capítulo de conclusiones. Para lograr lo antes mencionado, en el capítulo siguiente daré mi respuesta final y precisa a mi pregunta inicial de investigación. También expondré de forma sucinta los descubrimientos o aspectos adicionales encontrados en el proceso de mi investigación y a la vez haré algunas recomendaciones a los investigadores que decidan en un futuro ahondar o abordar en sus proyectos investigativos temas relacionados al que yo he desarrollado en esta tesis. Muy bien, gracias, Sandra. Ok, entonces sí, ya como expertos, digamos, en este tipo de textos, ya pudimos nosotros, de hecho, pronosticar, ¿no? Qué cosa era lo que iba a estar en este último párrafo. Y pues sí, ¿no? Es así como hacer el recuento de lo que hicimos en este capítulo y, y comentar lo que vamos a hacer en el siguiente, que es como ya bien lo saben, el capítulo de conclusiones. Ese capítulo de conclusiones se los voy a explicar la próxima clase el jueves. Pero bueno, si quieren ya de una vez terminar terminar su capítulo antes de verlo a conciencia, lo que se va a hacer en el siguiente capítulo, pues lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, para que ustedes lo puedan escribir aquí en la conclusión, es darle así una respuesta puntual a nuestra pregunta de investigación. O sea, tenemos una pregunta que tenemos que contestar puntualmente y eso es lo que vamos a hacer en el capítulo de conclusiones. Y pues también vamos a hablar sobre algunas debilidades que tuvimos en cuanto a
o que podemos detectar en nuestra investigación, porque siempre es mejor hablarla a nosotros mismos y no que alguien más nos diga esas debilidades, o sea, al menos demostrar conocimiento de que de que estamos conscientes de que hubo esas debilidades, y también, pues igual hablar de las fortalezas que encontramos en nuestro propio trabajo, y también sugerir temas, ¿no? Para futuras investigaciones, porque conforme vamos avanzando, pues van surgiendo ideas de qué otras cosas se podrían investigar. Y eso también se plantea en el capítulo de conclusiones para que, pues, quien lo lea pueda plantearse nuevos temas de investigación. Bueno, pues hasta acá, chicos, la conclusión, si se fijan, pues es bastante sencilla. Ya, de hecho, ya tienen ahí toda la información, es nada más otra vez ordenarla, ¿no? Y volver a sintetizar cada una de las conclusiones de sus hallazgos. ¿Ok? Entonces, digo, no se preocupen tanto por esta parte, sino más bien es avanzar y terminar su capítulo. Esta parte casi que solita se escribe. No sé, ¿alguna duda, comentario? No, bro, creo que no. En cuanto a la extensión, sería como, bueno, en mi caso sería como 12 o 13 hojas, contando ya la conclusión final, no hay problema, ¿no? No hay Ya problema. está en No el hay rango, está en el rango. Ajá. Sí, no hay problema. Ok. Bueno, les comparto entonces ahora, a ver, déjenme ver si lo veo. No, así. Les voy a compartir la rúbrica, porque el domingo que reciban los trabajos, pues se va a trabajar, ya saben, la coevaluación. Entonces les voy a compartir de una vez la rúbrica para que la tengan en cuenta. Creo que ya lo habíamos comentado, pero de todos modos no está de más en estos momentos volverla a recordar. Y bueno, esta vez van a asignar una calificación a los estudiantes que les toque coevaluar. Y bueno, la primera parte, ya saben, es en cuanto a la presentación. Es muy importante que sus trabajos, cuando los entreguen el domingo, pues estén identificados con su apellido y su nombre, ¿sí? Apellido, nombre y título, en ese orden. Tendría que estar el nombre del documento, para que sea más fácil que a quienes les toca coevaluarlo, pues lo puedan ubicar, ¿no? Ese es el primer aspecto a considerar. También, pues de preferencia que estén en documentos de Google, no compartan tanto en Word, porque ya no permite hacer el mismo tipo de trabajo en el texto, ¿no? Entonces, compártalo en Google Documents, por favor. Y no olviden dar permiso para que puedan hacer comentarios sus compañeros, ¿no? Cualquier persona. Ok. Bueno, y lo demás ya lo saben, lo hemos visto clase con clase, Times New Roman 12, interlineado doble, el párrafo debe de tener sangría todos los párrafos, menos el primero. El primero después de un título o un subtítulo, ¿sí? Bueno, en cuanto al quinto, pues el título tiene que estar centrado en negritas, eso también ya lo saben. Igual, ya en cuanto al desarrollo, todo eso fue en cuanto al formato, ¿no? Ahora, en cuanto al desarrollo, pues ya todos saben que iniciamos cada capítulo recordando lo que hicimos en el anterior, explicando lo que vamos a hacer ahora. Luego tenemos aquí, en este caso, explicar que la estructura de este capítulo va a estar conformada por cada uno de nuestros hallazgos. Todo eso ya lo revisamos, ya estuvimos checando ejemplos. El capítulo pues tiene que estar dividido, ¿verdad? De acuerdo a los hallazgos. Normalmente en la mayoría de los casos fueron 3 hallazgos, así que tiene que tener acá cada uno de esos subtítulos, ¿sí? Todo tiene que ser de forma narrativa, no debe de haber viñetas ni nada de esas cosas. ¿Qué más? Bueno, ya saben que cada hallazgo pues tienen que estar las 3 voces, tiene que estar la voz de ustedes, tiene que estar la voz de ustedes ya también desde su propia experiencia, desde su reflexión, y también tiene que estar la voz de la teoría y la voz de los participantes, ¿no? Las 3 tienen que estar en cada uno de sus hallazgos. Cuidar siempre lo del formato APA. ¿Qué más? Terminar cada hallazgo con una conclusión. Aquí sí no vamos a marcar conclusión como un subtítulo, sino simplemente vamos desarrollando nuestro hallazgo y al final
los últimos párrafos tienen que ser como de conclusión, ¿no? De ese hallazgo. ¿Qué más? No olvidarse de los puentes de redacción siempre. Los puentes de redacción no tienen por qué ser muy elaborados, claro, si encuentran como más relación entre un párrafo y otro, perfecto. Pero si no, simplemente con utilizar cualquier conector, ¿no? Como por otro lado, o enseguida, o una vez hecho esto, ahora haré el otro. O sea, no importa, ¿no? No tiene que haber tanta relación entre un párrafo y otro. Nosotros simplemente darle ese puente a través de la utilización a veces de unas palabras y ya, ¿no? Ok. Aquí está ahora ya lo de conclusión, que es lo que vimos hoy, ¿no? Acá dice, se marca como subtítulo, entonces este va a ser un subtítulo, conclusión del capítulo, tiene que estar alineado a la izquierda, como les mostré en el ejemplo, con negritas. ¿Qué más? Ok, y acá dice lo que tiene que tener la conclusión, ¿no? Y se realiza el vínculo al siguiente capítulo, que es el capítulo de conclusiones. En cuanto a la redacción, pues el mínimo va a ser de 8 páginas. A todo mundo creo que les va a salir más de 8 páginas. La redacción pues tiene que ser clara, fácil de seguir, cuidar ortografía y puntuación, cuidar la utilización de nexos, de conectores, APA 7 y ya. Ok. No hay dudas, ¿verdad? Ya hasta parece rosario esto porque es repetición y repetición y repetición de lo mismo. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, va. Perfecto. Nos queda media hora, entonces me gustaría revisar algún avance del capítulo de discusión. ¿Quién quiere compartir su capítulo? Pues hay quienes ya mostramos un avance, ¿no, profe? Y hay quienes no han mostrado todavía. Y vamos a empezar Hay así. varios que no han mostrado todavía, pero a ver. ¿Alguien que no haya participado quiere mostrar su avance? Porque acuérdense que esto entra esto es presentación, ¿sí? Que son distintos de las participaciones, que en las dos cosas han estado muy bajos, ¿eh? Tanto en presentaciones como en participación. Así que eso también va a repercutir luego en las calificaciones. Ahora sí que en estos últimos 2 meses no ha habido mucha participación, ni tampoco presentaciones. Ok, ¿quién quiere presentar que no haya presentado antes? ¿Nadie? Jesús, ¿tú quieres presentar? Sí, profe, yo me aviento. Ok, ajá. Te pregunto porque me habías dicho, o lo habías comentado ahorita, pues no entendí que eso era. No, yo preguntaba si mis compañeros no, porque pues sí, Ok. digo, para que todos seamos parejos, ¿no? Pero Sí. si hay alguien que se motive ahí, a ver, hay tiempo. Pero no hay, a ver, ¿nadie? Porque si no hay nadie, pues sí, aprovechamos que Jesús está dispuesto a presentar, porque igual nos sirve también ver otro ejemplo. ¿Nadie? ¿Nadie a la una? ¿Nadie a las dos? ¿No? Bueno, Jesús, si puedes compartir. Y eso me va a servir para... Tengo duda en el capítulo 2. ¿Ya está? ¿Se puede? Ya, A ver. ahí está. Si quieres, vamos más adelante, ya en tus últimos hallazgos o algo así. De hecho, el segundo, bro. El segundo porque pasó algo que usted había comentado, que si todos decían lo mismo, pues lo pusiera como uno solo, ¿no? Así como de que todo, Ya, ajá, sí. ajá. Entonces, por ejemplo, mire, ¿no? Ese es mi segundo. ¿Lo leo Hallazgo. así como hemos leído Sí, o...? ajá. Yo digo, ¿no? ¿O No sé tienes si. otra idea? Que son 3 citas y luego 3, dice.
Mi segundo tema es, la poesía como material auténtico en el proceso de enseñanza-aprendizaje favorece el trabajo y desarrollo de las macro y microhabilidades del lenguaje. Muy bien. La poesía no se creó con fines educativos. La poesía no tiene como objetivo la enseñanza, mucho menos la enseñanza de idiomas. La poesía existe y ahí está, pero intenciones académicas no tiene. Andrea Caín y Orlando establecen que la verdadera poesía no sirve para nada, no enseña nada y sus fines distan mucho de ser moralizantes, didácticos y pedagógicos. Se puede recurrir a la poesía para enseñar una lengua, dándole el papel de material auténtico. Se define como material auténtico al material que no ha sido manipulado con fines pedagógicos. Se trata de esos materiales que un hablante nativo escucha, lee o utiliza en su vida cotidiana, donde se usa la lengua de forma real y cuyo propósito no es justamente enseñar un idioma, ¿no? Palacios Martínez, Ok, hasta 2019. ahí Jesús, nada más tantito. ¿Sí? Lo único es como darle un sin embargo o algo así, porque estás colocando dos ideas contrarias, ¿no? Estás primero diciendo que no enseña nada y sus fines distan mucho de ser moralizantes, Ah, etcétera, etcétera, sin y luego embargo, puede ¿no? recurrir, ¿no? Entonces ahí necesitamos como una transición. Sin embargo, Ajá. puede recurrir. Sin embargo, siempre va con coma. Sí, bueno. Ok, nada más era eso. El hecho de que la poesía no haya sido creada con el propósito de enseñar no impide emplearla como un material auténtico orientado que genere conocimiento en los estudiantes. Esta premisa se Hasta ahí respalda. tantito, no quiero hacer un comentario. Si te Ok, puedes subir un poquito. me subo. Ajá. Ok, acá nada más para... acá estás haciendo dos paráfrasis, no estás haciendo dos citas, ¿verdad, Jesús? Sí, la de Andacraín y luego la de Palacios Martínez. Son dos paráfrasis. Entonces, como son paráfrasis, digamos que tiene el derecho de no colocar el número de página, ¿no? Sin embargo, sí lo está haciendo en el primer caso y en el segundo caso no. Y está bien, Ah, porque son... el segundo porque no hay página. Ajá. Bueno, pero de todos modos, cuando es una cita, así no haya página, tenemos que colocar el número de párrafo o algo, ¿no? Claro. Que identifique la sección. Pero cuando son paráfrasis, tenemos como esa oportunidad, ¿no? De no se O vuelve. hay algún detalle si lo decide. Por ejemplo, todas mis paráfrasis le pongo el puro año, profe, y omito la página así de forma general. Porque de hecho es la única a la que no le pongo página ni párrafo a la segunda paráfrasis. No, está bien que lo dejes, porque aparte, como es algo, o sea, como estás diciendo como algo muy puntual en cuanto a la poesía, pues se entiende que es como de un párrafo en especial que lo sacaste, ¿no? Entonces, para mí está bien que lo dejes, Ok. porque aparte está, o sea, es algo fuerte que se está diciendo de la poesía, ¿no? Entonces es mejor saber exactamente de dónde vino. Bueno. Sí. Ok, seguimos. Esta premisa se respalda con lo que Maresma plantea, pues dice que resulta favorable incorporar la lectura de poesía como material auténtico a bien de familiarizar al estudiante de una manera más directa con el lenguaje real y fomentar una situación comunicativa. Podemos decir entonces que el uso de la poesía como material auténtico en una clase de lenguas ofrece el lenguaje contextualizado y promueve su uso en un escenario de comunicación real. Ok, hasta ahí tantito, Jesús. Un poquito más a ver. Ahí nomás te faltó un espacio después de P punto y el espacio para 242. Siempre dejar espacio entre P punto y la página. Ah, sí, es cierto. Ajá, ahí, ajá. Rayes ahí de dedo. Gracias, gracias. Entonces, acá lo que estamos viendo es que Jesús está juntando, digamos, todo lo teórico, ¿verdad? O sea, llevas ya varias acá paráfrasis, en donde Ajá, sí, tú sí. hablaste como de la poesía en general en cuanto a que no se compromete a nada, digamos, ¿no? Y luego ya estás utilizando paráfrasis, que por ejemplo que ya encontraste a un autor que sí propone el uso de la poesía, ¿no? Como material auténtico. Así es, bro. Exactamente en ese orden voy. Y, ¿Sí? por ejemplo, no, ya hablé primero de la poesía como material auténtico y después me brinco a las habilidades del lenguaje para poder hacerlo en uno solo con la intervención de mis participantes. Ahorita no sé si se logre ver cómo lo traté de hacer, ¿no? Ok, Ok. ok, seguimos. Ajá. Utilicé tres paráfrasis en la poesía como material auténtico. Ahora dice, con el tema de comunicación real me quedé y empiezo el siguiente párrafo. En una conversación real, es imprescindible poner en acción las habilidades lingüísticas a bien de desarrollar y cumplir con el propósito comunicativo. Las habilidades lingüísticas, como establece Flores, son las capacidades que permiten a una persona comprender y producir lenguaje hablado
para conseguir una comunicación efectiva. Estas destrezas del lenguaje son en total 8 y se dividen en 2 grupos, macrohabilidades y microhabilidades. Cada grupo con 4 habilidades correspondientes. En el grupo de las macrohabilidades se encuentran la lectura, escritura, escucha y habla, mientras que el vocabulario, la pronunciación, la ortografía y la gramática se ubican en el lado de las microhabilidades. Pearson establece que el nivel de dominio de una lengua meta depende de las habilidades lingüísticas que han desarrollado en esa lengua, así como del nivel de interrelación entre ellas y el contexto en el que se utilizan. Con esto reafirmamos la importancia de que las habilidades del lenguaje tienen en el proceso de adquisición de un idioma, y resalta el hecho de que no basta con el desarrollo individual de cada una, sino de la forma en cómo se conectan y trabajan en conjunto en un determinado contexto. Nuestro contexto particular es la poesía. Lo interesante era conocer cómo impactaría leer, escribir y traducir poesía en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Después de explicar teóricamente los conceptos de poesía como material auténtico. Ahí tantito. Ok. Hasta aquí terminas entonces la parte teórica, ¿sí? Hay como distintas maneras de trabajar este capítulo. Normalmente lo que hemos visto en otros ejemplos es que se van entretejiendo un poquito de teoría, un poquito de lo que encontramos con nuestros participantes y nuestra voz, ¿no? Acá está Jesús planteando otra dinámica, digamos, ¿no? Porque está primero hablando bastante de teoría y acá lo comenta, ¿no? Ya después de explicar teóricamente, porque a lo mejor lo que necesitaba era como llegar a ciertos, o sea, manejaste tu discurso teórico de alguna manera para llegar como a esto del desarrollo de las habilidades lingüísticas, ¿verdad, Jesús? Ajá. Y entonces ya que logra llegar a ese punto, entonces ya entra, me imagino, que entra la participación, ¿verdad? Pero de hecho sí desarrollé todo el capítulo, así, primero toda la parte teórica al inicio para introducir ya y que los comentarios de mis participantes den la razón a esa parte teórica, ¿no? Y se fundamenten en ese, vea que están fundamentados en ella. Ok. Sí, sí es correcto, así que vaya pura teoría, Sí, y luego vamos a la... Ah, ok. Sí, o sea, podemos jugar de distintas maneras en cada uno de estos hallazgos. Lo importante es que estén las 3 voces, ¿no? Ya el orden en que las coloquemos o cómo lo decidamos, o sea, porque igual a lo mejor podrían hacerlo al revés, ¿no? Empezar con lo que dicen sus participantes y luego ya documentarlo con lo que dice la teoría. Entonces, cada cabeza es un mundo y cada vez he aprendido más que no hay una sola manera de hacerlo, ¿no? Y que a veces te sorprende cómo se puede hacer de otras maneras y se puede hacer muy bien. Ok, sí, Jesús, sigue ahora sí. Ahí viene el detalle que le comentaba. Después de explicar teóricamente los conceptos de poesía como material auténtico y las capacidades lingüísticas, toca conocer cómo y hasta qué punto de la práctica emplear poesía como material auténtico en enseñanza-aprendizaje nos ayudaría en el desarrollo de las macro y microhabilidades del lenguaje, en nuestro contexto de lectura, traducción y escritura poética. Como resultado de participar de forma activa en estas actividades y reflexionar sobre su incidencia en las habilidades lingüísticas, cada participante de la investigación reconoció de forma personal las capacidades del lenguaje que se estaban trabajando. Al reunir todas las habilidades reconocidas individualmente, de forma grupal se llegó a la conclusión de que 7 de las 8 macro y microhabilidades pueden ser desarrolladas al emplear poesía como material auténtico. Por cada intervención, los participantes agregaron una habilidad nueva a las ya mencionadas por sus compañeros. De este modo, el comentario de Montserrat reunió todas las habilidades que los otros colaboradores habían aportado, con las que ella identificó, y dijo que sumaban 6. Reafirmó que era totalmente seguro que leer, vocabulario y pronunciación eran las que principalmente se atendían. Luego citó el habla y la escucha. Finalmente mencionó que la escritura se practicó en menor medida, pero que también contaba como habilidad desarrollada. A esas 6 habilidades mencionadas por Montserrat, a modo de sumario, no de resumen, ¿no? ¿Cómo ponerla ahí? Se le agrega una más, que es la que señaló Axel, al decir que para poder escribir de forma correcta las palabras es importante conocer y hacer uso de la correcta ortografía. Con estos 2 comentarios que engloban todo lo dicho por los demás participantes, podemos destacar que las 7 habilidades potenciales identificadas por el grupo de colaboradores son lectura, vocabulario, pronunciación, ortografía, habla, escucha y escritura. Ahí es lo que le mencionaba, profa. Está bien, así como mencioné mi paráfrasis de los 2 chicos, porque pues Montserrat junta todo lo que dijeron los demás participantes uno por uno, y menciona esas 6, y Axel agrega la 7ª. Pero entonces sí, todos iban en esa orden, ¿no? Yo digo esta y luego agrego otra, la que tú dijiste. Sí, está bien, está bien.
Sí. Aquí nada más igual, para que no te queden mal esos 2 puntos, son las siguientes o algo así puedes colocar antes de los 2 puntos, para que aquí en lugar. no cometas ese error de hacer listas de súper. No, se queda así, ¿no? Ya, Ajá, ok. ya voy con mi conclusión de esta misma. Ok. En respuesta al interrogante de que si la poesía se puede emplear como material auténtico de una lengua meta, apoyados en la teoría como los datos proporcionados por los colaboradores, podemos decir que ciertamente la poesía puede usarse como material de enseñanza-aprendizaje, al proveer de vocabulario real y en contexto, pero que además impacta de manera significativa en el desarrollo de 7 de las 8 habilidades lingüísticas. Después de la discusión de este segundo hallazgo, es el turno de abordar el tercer y último de los descubrimientos de esta investigación. Okay. Muy bien. Muchas Hasta ahí, gracias, bueno. Jesús. Muy bien. Ahí hay algunos detalles de puntuación, pero ya eso ya, luego los comentamos. En la coevaluación y en la Ah, revisión ya final. la autoevaluación. Ajá. Gracias, Jesús. Muy bien. Pues lo que podemos ver es que hay como distintas maneras de abordarlo, ¿no? Y pues cada quien va a encontrar la que se le haga más fácil, o a lo mejor va a variar, digamos, de un hallazgo a otro la forma en que se aborde, porque la información va a ser diversa, ¿no? Entonces, igual en algunos hallazgos puede ser que, como les digo, puedan empezar con lo que dijeron los participantes, o puedan comentar algo que dijeron los participantes y luego eso, documentarlo con lo que encuentran en marco teórico, y luego comentar otra cosa que dijeron los participantes y documentarlo con marco teórico y con la reflexión de ustedes, etcétera, ¿no? Y ahí, aquí, a lo mejor lo que no vi mucho fue tu reflexión, Jesús, o sí estaba, ya. ¿En mi texto? Ajá. Sí, después de cada, bueno, después de las citas. Así es como una conclusión, ¿no? De las paráfrasis que hice, luego hice una conclusión pequeña y ya pasé a la otra parte y volví a hacer la otra conclusión. Entonces, sí, más bien lo que no vi mucho, digamos, es como tu experiencia. aunque sí se vale en este caso ponerlo así. Sí, ajá, o sea, sí, digo, si lo consideras relevante, ¿no? Para el desarrollo de cualquiera de estos Ok. hallazgos, porque finalmente tú eres parte de, ¿no? También Entonces, soy participante de mi eres investigación. participante de tu propia investigación, porque por eso surgió esa, ¿no? Porque es por tu propia experiencia, entonces estaría bien. A ver, Sí, bro, va, lo voy a checar. sale. Bueno, a ver, Moni, ya que te veo por acá, ¿cómo está? ¿Cómo vas tú? Moni. Hola, profe. Hola, Moni. Pues la verdad voy un poco atrasada, pero sí estoy encontrando la información porque va relacionada un tanto con la que ya tengo, pero estoy buscando más porque me salió como algo extra. Pero sí, yo siento que voy bien. ¿Cómo cuánto llevas, Moni? ¿Cómo cuánto llevas? No sé. No estoy segura. Creo que 4 páginas. Ok, o sea, un hallazgo más o menos. O ya estás en el segundo. Yo diría que no he concluido ninguno, pero algo así. Ok. Gracias, Moni. Pai. Pai, ¿estás por ahí? Sí, profe, que estoy. ¿Cómo vamos en tu caso? Sí, yo ya voy como 6 páginas, pero ahorita ya pienso terminar el segundo hallazgo ya que me los corrigió la clase pasada. Ok, gracias. Bye. ¿Rosel? Sí, profe. ¿Tú cómo vas, Rosel? Ya tengo 9 páginas y ya nada más me falta terminar mi último hallazgo. Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Lalo? ¿Ya tienes todo? Me falta nada más el último. Ya el último nada más. El último. Ok. Bueno, chicos,
Pues entonces hasta aquí la dejamos, si nadie tiene alguna otra duda. ¿No? ¿No la hay? El día jueves vamos a empezar igual con revisión de avances. Me gustaría muchísimo que alguien que no haya participado pueda compartir su avance y podamos comentarlo, ¿no? Y después de eso, el mismo jueves vamos a empezar ya con el capítulo 9, que es nuestro último capítulo de la tesis y que es el capítulo de conclusiones. El jueves yo les voy a explicar cómo se arma este capítulo, que es súper cortito, es de 1 a 2 páginas. Entonces es un capítulo muy, muy sencillo. Y la clase pasada, ok, voy a checar si tengo la grabación, Lalo, de la clase pasada. Y la comparto. Uh-huh. Y Una pregunta, ¿este es el último capítulo? O sea, ¿ya es el último? O sea, ahorita estamos en el penúltimo, Carlos, que es el de discusión, ¿sí? Lo van a terminar precisamente con esta parte de conclusión del capítulo. Ahí terminamos discusión. Lo que yo voy a explicar el jueves es el capítulo de conclusiones, ¿sí? Que es el capítulo, ese sí es el último, el capítulo 9 de la tesis, es el último, y ese capítulo es de 2-3 páginas, es un capítulo muy breve, ¿sí? Entonces, va a ser, de hecho, le vamos a dedicar solo 3 clases, es algo muy sencillo de armar, el capítulo de conclusiones, y luego, las siguientes clases, porque terminamos hasta el 17 de junio, les voy a explicar cómo vamos a ir trabajando las páginas preliminares, ¿sí? Lo que es bueno, todo desde el índice, lo que tienen que colocar no sé, en su dedicatoria y todas esas páginas que son ya las más bonitas, ¿no? Porque es así como ya ver tu trabajo completo y ya nada más ver a quién se lo vas a dedicar, ¿no? Y lo de los anexos y todo se los voy a explicar porque la tercera calificación de este semestre se va a evaluar con su entrega completa de toda su tesis, ¿no? Ustedes, creo que por ahí del 20 de este mes de junio, me van a hacer entrega completa de su tesis final. Y como les digo, pues esa tesis ya nada más, si logran terminarla, pues ya nada más faltaría como la revisión de la tesis para que ustedes ya contaran con su, con ese requisito de titulación, que es el más importante y el que detiene a muchos estudiantes de conseguir la titulación, ¿no? Bueno, chicos, pues los dejo, que vayan a desayunar con un poquito más de tiempo y nos vemos el jueves, ¿sale? Gusto escucharlos. Bye. Gracias, profe. Hasta luego, profe.